Hola mis estudiantes, hoy veremos un protocolo especial. Hoy veremos el protocolo de resonancia fetal y las consideraciones para el estudio de resonancia de placenta. Comenzamos. Bien, ya sabemos que el gold estándar que ha sido, es y será para el estudio fetal es la ecografía. La ecografía tiene grandes ventajas, dentro de ella la técnica, la simpleza de la técnica, el fácil acceso, ¿cierto?, que permiten poder hacer un estudio continuo y con el mínimo riesgo, ¿cierto?, dado que no emite radiaciones ionizantes para el estudio fetal. Sin embargo, es operador dependiente y puede generar algunas complicaciones diagnósticas dependiendo del estadio y las condiciones morfológicas que se encuentran entre la madre e hijo o hija, ¿cierto? Lo que pueden generar diagnósticos no concluyentes. Y es ahí donde la resonancia llega a poder suplir algunos diagnósticos que por medio de esta técnica no son capaces de esclarecerse. Bien, si bien es cierto, la resonancia magnética es un medio de estudio que no es invasivo, dado que no emite radiaciones ionizantes, no hay estudios fehacientes que puedan indicar que no existen riesgos de largo plazo para estos pacientes. Dentro de ellos tenemos los efectos teratogénicos, ¿cierto?, y la respuesta al daño acústico, dado que no podemos proteger del efecto ruidoso que emiten las radiantes, ¿cierto? Lamentablemente, lo digo lamentablemente porque no soy partidaria que se hagan estudios con animales, ¿cierto? Se han hecho bastantes estudios en lo que respecta a seguridad en SAR y seguridad bajo las influencias de campo, ¿cierto?, sobre todo con primates. Lamentablemente digo, pero aún así no se llegan a consenso y no se van a hacer estudios en pacientes humanos. Sí se han hecho estudios en fantomas, pero nunca van a llegar a la certeza de que pueda pasar con el tejido humano real, ¿cierto? Así que en ese sentido no hay estudios que digan que haga daño o que no haga daño. Considerar que el feto está inmerso en líquido amniótico. Y sabemos que el agua es uno de los mejores elementos para generar dispersión calórica. Sin embargo, la mamá también tiene otros tejidos y otras estructuras que hacen que generen puntos de aumento de temperatura corporal y que se han estudiado a través de fantomas. Habitualmente lo que se ha estudiado mediante estos experimentos, tanto en animales como en fantomas, es que se ha visto un aumento de la temperatura en la superficie materna, haciendo que sea poco riesgoso en lo que respecta a SAR en el paciente. Sin embargo, tampoco nos podemos exceder en el tiempo y vamos a ver más adelante que hay un límite para poder hacer estos estudios. Y en el caso de que no se logre terminar el examen, simplemente se cancela. Vamos a ver el por qué y cuál es el tiempo que se indica. Pero aún así, a pesar de estos experimentos que indican que es poco probable que puedan haber efectos o daños en el feto producto a la respuesta térmica, se toman las medidas de forma preventiva. También con lo que respecta al trauma acústico, es poco probable también que genere una incidencia fetal porque está inmerso en agua, y el generar una inmersión en agua genera una respuesta de amortiguamiento en la onda mecánica que produce el efecto acústico del efecto de las gradientes, ¿cierto? Así que tampoco es significativo o que pueda generar un efecto nocivo directo para el paciente fetal. Ahora, ¿se puede hacer resonancia en pacientes embarazadas? Sí. Si se puede suplir el escáner con la resonancia, sí, pero hay que tener consideraciones. El primer trimestre de embarazo, la incidencia de aborto es de un 50%. Por lo tanto, no hay certeza de que pueda generar un efecto abortivo o no pueda generar un efecto abortivo la resonancia magnética. Pero tenemos que, al igual que un susto, un aumento de presión, ¿cierto?, arterial, o la presencia del medio de la resonancia, pueden ser factores que puedan acercar a este 50% de aborto espontáneo en el primer trimestre del embarazo. Así que no se aconseja hacer resonancias en este primer trimestre, que también lo vimos en alguna clase de la teoría de la resonancia magnética, para efectos preventivos, ¿ya? Sin embargo, y si así lo ameritan el médico tratante, el médico radiólogo y la condición clínica, pueden tomarse, pero dando las justificaciones de riesgo que puedan existir o balanceando los riesgos-beneficios de acuerdo a la condición clínica que habitualmente es crítica de la mamá. Así que si bien es cierto, la resonancia magnética no genera efectos nocivos, sí, al igual que cualquier otro factores o riesgos asociados pueden ser incidentes a aborto espontáneo. No se ha comprobado, no hay nada de eso, pero puede incidir. Así que se previene. Si se puede evitar hacer el primer trimestre de embarazo,
se evitan. Estas sugerencias las hacen las guías internacionales de protección radiológica, en donde está el ítem de estudios bajo resonancia magnética, y en el año 83 ya se estaba evaluando hacer estudios bajo resonancia magnética dentro de los 3 meses. Son sugerencias y formas preventivas el primer trimestre de embarazo, por lo que acabamos de comentar. También la FDA sugiere que la resonancia magnética no ha sido confirmada y que efectivamente no cause ningún daño, pero tampoco se ha confirmado que cause el daño. Así que, valorando los riesgos-beneficios, si bien es cierto se sugiere no hacerlo, tampoco hay nada que se pueda impedir. Por eso en el año 2002 se aprobó el uso de la resonancia magnética en cualquier estadio fetal, pero las guías sugieren no hacerlo a menos que esté clínicamente justificado. Poner el caso, la paciente está embarazada y tiene una resonancia del cerebro y no se puede hacer el escáner, ¿cierto? Se podría hacer si la valoración clínica es de riesgo. Lamentablemente, lo digo acá, se ha demostrado que el uso de medio de contraste en primates que se encontraban embarazadas, ¿cierto? Pasaron la barrera placentaria. Por lo tanto, bajo ninguna instancia, y aunque una orden médica lo diga, no se puede inyectar medio de contraste en pacientes embarazadas. El protocolo fetal no involucra medio de contraste. Y lo digo, lamentablemente en primates se estudió y cruzó la barrera placentaria, se acumuló en la vejiga fetal, se encontró restos de gadolinios en el líquido amniótico y que obviamente generaban un flujo intra y extrafetal, por lo que se encontraban contaminados con gadolinios. Si bien es cierto, no se llegaron a conclusiones fidedignas de que pudiera o no producir fibrosis sistema nefrogénica en estos fetos de primate, tampoco hay seguridad de que se pueda ocupar, así que las guías son categóricas en el hecho de que no se puede inyectar medio de contraste a pesar de que se pueda estar en una condición crítica. Viendo los aspectos de seguridad, que no son menores, porque estamos hablando no solamente de la mamá, sino que también de este pequeño ser que va a venir al mundo, ya conocemos los factores de riesgo, que si bien es cierto en resonancia no son tan altos como escáner o radiografía, ¿cierto? Y tenemos que mantener las consideraciones que aún no se comprueban que influencias de campos magnéticos, sobre todo campos altos, puedan generar efectos en este feto. Bien, la resonancia fetal es un estudio bastante dirigido. Es un estudio en donde se indica cuando la ecografía es no concluyente. Insisto, la ecografía es el método de seguimiento fetal. Sin embargo, hay patologías que o quedan no concluyentes o se tienen que confirmar para estudios prequirúrgicos, o se pide porque se confirmó por ecografía y quieren hacer este estudio como estudio prequirúrgico para tirar líneas y así poder caracterizar anatómicamente más la estructura anatómica dada su alta característica en resolución espacial y resolución de contraste. Las más habituales de las solicitudes de resonancia fetal son de causa neurológica, ¿cierto? De neuroeje. Y las de menos incidencia son habitualmente patologías de partes blancas. Dentro de la incidencia de diagnósticos neurológicos encontramos la ventriculomegalia, ¿cierto? Malformaciones de la línea media como las genesias del cuerpo calloso, malformaciones de la corteza, malformaciones del estudio de fosa posterior como Dandy Walker, alteraciones de cierre del tubo neuronal, ¿cierto? Como mielomeningocele o meningocele, isquemias o hemorragias por traumas directos de la mamá, ¿cierto? Sospecha de esclerosis tuberosa, lesiones, ¿cierto? Cervicales o lesiones faciales también, estudios de vía aérea por oclusión tumoral y malformaciones tumorales en el caso de indicaciones no neurológicas. Me equivoqué de lista, tenía que haberla pasado a la otra lista, ¿cierto? Dentro de las indicaciones no neurológicas, que también he tenido la oportunidad de estudiar, lo más habitual es ver las hernias diafragmáticas, las de tórax abdominal, los estudios fetales tórax abdominal. Lo más habitual es la hernia diafragmática, ¿cierto? Obstrucciones también del tracto gastrointestinal. También estudios por onfaloceles, ¿cierto? También está indicado en pacientes siameses y además en pacientes mamitas que tengan complicaciones en el ultrasonido por obesidad materna y que tengan complicaciones en las dificultades técnicas del ultrasonido dada la obesidad materna. Habitualmente, y al igual que en los protocolos de resonancia mamaria, tenemos que tener algunas consideraciones en el protocolo de resonancia fetal. Dentro de ellas
tenemos un estadio para poder hacer la resonancia mamaria. La resonancia mamaria se indica o se sugiere hacerla igual o después a las 24 semanas de gestación. Dada la incidencia de los diagnósticos por resonancia fetal, que son de causa neurológica, se espera a que haya un mínimo de desarrollo del sistema nervioso central y del neuroeje, ¿cierto? Haciendo que ya a las 24 semanas tengamos al menos una respuesta anatómica un poquito más avanzada. Antes de las 24 semanas se trata de no trabajar la resonancia fetal. Sin embargo, hay algunas patologías que se tienen que estudiar antes, pero lo mínimo son 22. Como les comenté anteriormente, entre las 20 y 24 semanas se tiene que evaluar con la radióloga y con el clínico tratante, ¿cierto? Tienen que ser diagnósticos muy justificados, dado que el desarrollo fetal es muy poco tiempo. Estos estudios no están indicados con medio contraste, a pesar de que puedan existir patologías tumorales fetales. No está indicado, y ahí vimos, obviamente la madre no tiene que presentar ninguna contraindicación para el estudio de resonancia magnética, como la presencia de contraindicación absoluta, ¿cierto? Y además firmar un consentimiento informado dada la condición de gravidez de la mamá. Siempre todos estos exámenes tienen que venir de forma complementaria con la ecografía, así que la paciente tiene que venir con su ficha prenatal completa, ¿cierto? Tiene que dar sus exámenes de ecografía, los estudios que le han hecho hasta la fecha. Idealmente que esté presencia del radiólogo por si tenemos que agregar secuencias complementarias. 4 horas de ayuno, pero se sugiere entre 2 a 3. Las pacientes que se encuentran embarazadas habitualmente tienen poca tolerancia a los ayunos, ¿ya? Si bien es cierto, los 4 sería el idóneo y se indica 4 horas de ayuno porque el ayuno genera una hipoglicemia y esa hipoglicemia genera somnolencia. ¿Para qué? Para que el feto se mueva lo menos posible. Otra de las consideraciones, y solamente en caso de que se tenga monitoreo fetal, se puede dar un sedante o se puede dar clorfenamina para que el bebé disminuya los movimientos dentro del saco. Sin embargo, yo no lo sugiero, nunca he trabajado con sedante porque no teníamos monitoreo fetal, solamente respondíamos a la hipoglicemia que podía traer de ayuno a la mamá o a las condiciones que podían relajar a la mamá. Habitualmente este protocolo es como bien sensible, tratamos de hacer mucho regaloneo a la mamá para que se encuentre tranquila, ¿cierto? Le explicamos el procedimiento de una forma muy cercana, muy llana, porque si la mamá está nerviosa, el bebé va a estar nervioso, ¿ya? Todo lo que sienta la mamá lo va a repercutir en el bebé, así que la mamá tiene que estar muy tranquila. Si la mamá necesita ver antes del equipo, uno le muestra antes del equipo, uno le pregunta la comodidad de la paciente. Idealmente las pacientes tienen que traer su ropa lo más cómoda posible, ¿ya? Evitar las batas, evitar el frío, porque toda la respuesta a los cambios de temperatura y al nerviosismo de la mamá puede generar también una exacerbación en el movimiento del feto. Así que la mamá bien tranquila, bien amortiguada, bien explicada para que el bebé responda bien. Habitualmente, y no en todos los casos, ya a las 24 semanas el feto podría darse en posición cefálica, que no implica que en la posición podálica pueda generar complicaciones, por el contrario. Se prefiere que el feto se ponga en posición cefálica, dada que si se va a hacer estudio de neurosistema nervioso central, tenemos encajonada la cabecita del bebé y así minimizamos los factores de movimiento. Bien, así que dependiendo del centro médico y en lo personal, la experiencia que tengo, a las mamás les pedíamos ayuno entre 2 a 3 horas. A veces los fetos no responden de forma correcta al ayuno y en vez de darle hipoglicemia y somnolencia, pasaba lo contrario. El bebé estaba más inquieto porque la mamá estaba más acostumbrada a comer comida en rangos cortos de tiempo, así que también antes de que se le indique la hora, se le pregunta cómo responde el bebé, si responde a los ruidos, si responde a comidas, qué tipo de comidas, para que la mamá ese día traiga o el chocolatito o el dulce o la comida que ella prefiera comérselo antes del examen para mantener la calma. No necesita ayuno por el examen en sí mismo, sino es para causar la somnolencia en el feto, pero si no se llega a lograr, la paciente puede comer perfectamente, no hay problema. Ahora, el posicionamiento, nosotros ocupamos la bobina body coil, ¿cierto? La bobina de abdomen. Sí o sí en estos casos tenemos que ocupar la bobina completa y la bobina grande. Si la bobina de ustedes es pequeña, no es indicación para la resonancia fetal, o si la van a hacer, les va a costar bastante en lo que respecta a relación señal-ruido. Recuerden que las mamitas están gorditas, ¿cierto? Y la separación entre bobinas va a ser bastante alta. Así que si tienen bobinas pequeñas, puede que no sea lo más propicio para la resonancia fetal. Así que habitualmente las bobinas tienen que ser largas, de al menos de 90 centímetros de su largo máximo. El posicionamiento de la mamá va a depender de la comodidad de ella. O puede ir de cúbito supino o puede ir de cúbito lateral, pero lateral izquierdo. ¿Por qué?
porque se produce el síndrome de la vena cava si es que se ponen de posición lateral a derecha. De hecho, los tratantes les sugiere que si van a dormir, duerman a izquierda y no a derecha, porque si generan oclusión de la vena cava pueden generar complicaciones hemodinámicas de la paciente, ¿ya? Así que o de cúbito lateral izquierda o de cúbito supino. Siempre mantener cómoda a la mamá y mantener la mayor cantidad de aditamentos posibles para disminuir los artefactos de arco eléctrico, ¿cierto? ¿Puede estar con un acompañante? Sí, si eso permite que el bebé se mantenga tranquilo. El tiempo de adquisición que sugieren las guías es máximo 40 minutos. Yo por lo menos trabajo con máximo 40 minutos. A menos que esté al punto de terminar y me quede una secuencia 45 minutos. Si no, el examen se termina. Si no logras obtener las imágenes en 40 minutos, el examen se cancela. Porque alcanzar la hora, sabemos que una hora de examen puede aumentar 1 grado la temperatura y en esas condiciones la respuesta al SAR puede ser mayor, a pesar de que se ha comprobado, pero se sugiere no continuar posterior a los 40-45 minutos, ¿ya? Ahora, vamos a hacer imágenes que van a estar dirigidas a la mamá, ¿cierto? Que son los planos ortogonales a la madre. Y después nos vamos a dirigir a los planos del bebé. Si el bebé se mueve y no se logran obtener imágenes acorde al plano que se está adquiriendo, se tienen que repetir. Tratar de minimizar las repeticiones acorde al tiempo que tenemos, que son los 40 minutos. Como es un examen bastante complicado, no tenemos que hacerle harto nanay a la mamá para que esté relajada, para que responda, porque no le vamos a dar medicación, ¿cierto? Yo no sugiero la medicación. De los años que llevo haciendo resonancia fetal, siempre ha sido la tónica de la empatía, ¿cierto? La cercanía para darle tranquilidad a la mamá, y con eso ya ha sido suficiente. Si me ha tocado que he tenido que recitar pacientes, obviamente, porque los niños se portan pésimos, sobre todo cuando no están acostumbrados al ruido, ¿cierto? Hacemos ejercicios con la mamá y se le indica que practiquen la posición, ¿cierto? Les pedimos que se pongan unas frazadas pesadas en la guatita, ¿cierto? O los libros, porque hay bebés que responden supremamente sensible a la respuesta de cualquier elemento pesado que se le ponga a la mamá, como una bobina, por ejemplo. Así que le pedimos a la mamá que ensaye por una semana, ¿cierto? No más de 10 días para que obviamente responda al tratamiento, al estadio fetal. Y además lo acostumbre con ruido. Le ponga harto ruido en la guatita, sobre todo a aquellos que no están acostumbrados al ruido. ¿Para qué? Para que al momento de llegar a la resonancia sí podamos lograr obtener las imágenes. Dada toda esa preparación, que no deja de ser, tenemos que hacer secuencias rápidas. Para el examen sacarlo rápido, ¿cierto? Ideal ya a los 20 minutos, 25 minutos ya tener el examen completo. Así que vamos a aprovecharnos de las características físicas de estas secuencias para poder ganar información rápida y segura para el feto. Dentro de ella vamos a partir con secuencias Fast True Spineco, o las bien conocidas Single Shot, en los 3 planos, axial, sagital y coronal, a la mamá, ya, para darnos una mirada general de cómo está situado el bebé con respecto al cuerpo de la madre. Posteriormente nos vamos a dirigir a la madre, al feto, para trabajarlo a través de las imágenes fast gradientes coherentes de refase total, más conocidas como las secuencias balance. Los cortes de las imágenes de la mamá rondean entre los 4 a 6 milímetros. Yo sugiero 5 milímetros, ¿cierto? Cortes gruesos, cortes amplios, porque en el fondo quiero ver las generalidades de la madre con el feto. Y ya después en los cortes más dirigidos al feto, ahí no tenemos que ir al grosor mínimo. Lo mínimo que te permita la oblicuidad, porque a veces tenemos que empezar a trabajar en otros planos que no son los habituales que hemos visto en los protocolos hasta la fecha, y que las respuestas de las gradientes a veces no te ayudan por la oblicuidad del plano y no te permiten grosores pequeños. Empiezan a subir a 3,5, 3,8. Y eso puede ser perjudicial, más aún cuando el número de semanas es bajo. Así que, como les comenté anteriormente, nosotros partimos con una secuencia Fast Turbo Spineco, ¿cierto? Las conocidas Single Shot, que son planos generales de la mamá, que vamos a abarcar desde la cúpula hepática, si así te da la señal de la bobina, hasta el borde de la sínfisis púdica. Importante que la gran mayoría de los bebés se va a disponer en posición cefálica, ¿cierto? Por lo tanto, nuestra bobina tiene que estar, obviamente, ganando señal donde nosotros queremos estudiar, que en este caso sería neuro o cuerpo, parte blanda, ¿cierto? O tórax, dependiendo de lo que le vayan a pedir, ¿ya? Muy pocos centros hacen fetal de otras partes porque no existen los radiólogos. De hecho, hay 2 radiólogos en Chile que informan solamente fetal de cuerpo.
y hay un radiólogo de informa fetal de osteoartritis. Así que son bien limitados los radiólogos y radiólogos que informan fetal, que he tenido el honor de trabajar con ellos. Bien, hacemos imágenes generales de la mamá, ¿cierto? Que nos van a permitir conocer la condición fisiológica en la que se encuentra el feto, la condición placentaria de la mamá y ver si hay anomalías incidentales que se puedan pesquisar por medio de estas imágenes. Dadas sus grandes cualidades, que son bastante rápidas y que ganan en contraste, no necesitamos resolución espacial. Tenemos que saber en resolución de contraste cómo se comportan estas anatomías, madre y feto. Bien, una vez que nosotros ya tenemos la anatomía general, ¿cierto? Vamos a empezar a buscar al bebé, ¿cierto? Vamos a buscar en este caso la cabecita del bebé. Así que, como el bebé es un pequeño ser que está creciendo, habitualmente tiene un gran componente acuoso. El sistema nervioso central de los bebés prácticamente es 100% acuoso. Pongámosle 90% acuoso para no ser tan extremos. Así que la secuencia más idónea para trabajar estos pacientes, en neuro por lo menos, es T2, ya en otras estructuras también, pero en particular es el T2, y una de las secuencias más rápidas para trabajar en esta potenciación son las secuencias faz gradientes coherentes de refase total, más conocidas como VANAS. Hay algunos radiólogos que les gusta trabajar con técnica de saturación espectral, hay otros que no, pero la técnica de saturación espectral permite aumentar la interfase de contraste y así demarcar las interfaces de contraste en la estructura cerebral de este pequeño. ¿Qué planos vamos a hacer? Vamos a hacer el plano axial, sagital y coronal siguiendo los parámetros básicos de un protocolo cerebral estándar y si así te lo permite el feto. Ya como se visualiza en esta imagen, habitualmente los fetos siempre están en movimiento. Es muy raro que un paciente se quede completamente tranquilo. Así que si hay movimiento como esto, obviamente el examen se tolera, pero tratar de seguir el paralelismo de la línea de entre las comisuras anteriores y posteriores, ¿cierto? Desde el plano axial, tratando de seguir el octavo par desde el plano coronal para formar los axiales, ¿cierto? El plano coronal siguiendo el paralelismo la perpendicularidad que se forma con la línea transversal de la comisura anterior o posterior, o la rodilla del esplénio del cuerpo calloso, si es que está en este paciente también, desde el plano sagital, y el plano sagital siguiendo la línea interhemisférica tanto en el eje axial como en el eje coronal. Siempre a estos pacientes, cuando se les pide estudios de neuro, tenemos que estudiar la columna, y la columna se estudia en el plano axial y en el plano sagital. El plano axial tenemos que seguir la perpendicularidad del eje de la columna, ¿cierto? Abarcando desde la chanela hasta el segmento inferior renal. E inclusive si podemos llegar un poco más abajo, mucho mejor, hasta la condición sacra, porque habitualmente las malformaciones del tubo neural como el meningocele o el menomeningocele se dan en esta zona. La incidencia es mayor, como en un 85% de mielomeningocele, meningocele lumbares, y muy baja la incidencia de estas anomalías en el segmento cervical. Y el plano sagital también de columna, tratando de seguir el eje, ¿cierto? Con una demostración máxima de la médula, lo que más te permita el paciente también, porque muchas veces no coopera. Pero tratando de lograr la mayor desproyección de los planos básicos cerebrales y de columna. Además podemos agregar otras técnicas complementarias, claro que sí, en pacientes donde hay una incidencia o veamos hallazgo en el T2 y hay concordancia clínica por traumas de baja energía, por ejemplo la mama que se caen a veces, tenemos que agregar secuencias potenciadas en T1, ¿cierto? Y una de las más rápidas que podemos tener son las secuencias faz gradientes incoherentes. La faz gradiente incoherente, habitualmente el dentro fuera de fase es la más rápida, ¿cierto? Dura 15 segundos. A la paciente le pedimos apnea, porque muchas veces esta secuencia por sus condiciones físicas no se puede gatillar. Así que le pedimos la apnea para poder aguantar. Las apneas de las mamás son sumamente deficientes, no aguantan más de 8 segundos, así que tenemos que ser súper rápido al momento de pedirla. Y lo importante, muy importante, que es, olvidé mencionarlo al inicio, este protocolo se hace tal cual como un protocolo de abdomen. Ocupamos el trigger, el gatillador respiratorio que permite sincronizar la respiración. Así que si la mamá tiene una buena sincronización, que en su gran mayoría sí la tienen, tenemos que sincronizar las imágenes con la fase expiratoria de la paciente, pero en gatillador respiratorio. Minimizar las apneas porque genera cansancio, y el cansancio también repercute en el feto generando mayor movimiento. Así que tratar de minimizar las apneas, solamente en estos casos donde sí necesitamos, por las características de la secuencia, la apnea, ¿cierto? Si no, sincronizar las imágenes. Balance y Singercho se pueden sincronizar con el gatillado respiratorio, ¿cierto? Con el gating, así que
tienen que hacerse con esta forma, sino con el navegador, que es formas un poquito más avanzadas que te permite censar, pero sin gatillados. Bien, así que vamos a agregar el caso de las secuencias gradientes incoherentes. Solamente enviamos la fase, porque fuera de fase no tiene utilidad en estos casos, para pesquisar hemorragias subagudas. Y en el caso que existan traumas que sean más crónicos, ¿cierto? O más avanzados en tiempo, agregamos la secuencia gradiente secuencial, ¿ya? Pero si se pueden evitar esta secuencia, evítenla, a menos que las condiciones o los hallazgos en las imágenes balance así lo permitan. La gran mayoría de las veces el T1 se hace en casi todos los protocolos, a menos que el paciente no coopere y ya la mamá esté a punto de no tolerar el examen, no se hace el T1. Pero si pueden hacerlo, háganlo. Bien, así que vamos a ver un poco de casos clínicos de las patologías de neuroeje, sobre todo del sistema nervioso central. Dentro de ellas tenemos las agenesias del cuerpo calloso, que si bien es cierto se pueden diagnosticar a través de ecografía, es la resonancia la que finalmente responde al diagnóstico y la certeza diagnóstica de estos pacientes, y pueden generar un valor predictivo a la mamá para poder enfrentarse a este tipo de pacientes, ¿cierto? Habitualmente los planos de mayor consideración para la evaluación de la agenesia, o donde nos tenemos que jugar el todo por el todo, son los planos coronales y axiales. Siempre en los protocolos de resonancia fetal no nos van a quedar los planos del 100%, porque el bebé se está moviendo durante todo el examen. Es muy complejo obtener un examen perfecto, a menos que el paciente esté en una condición crítica, ¿cierto? Donde haya riesgo de muerte, por ejemplo. Y que me ha tocado para hacer abortos clínicos, he tenido que hacer resonancia, lamentablemente he tenido que hacer resonancia fetal. En esos casos no se mueven nada, pero habitualmente los pacientes se mueven mucho, así que siempre nos tenemos que jugar uno o dos planos del todo por el todo para demostrar la malformación o el diagnóstico que se quiera ver por resonancia fetal. Así que en este caso, para la agenesia, lo más propicio es los planos coronales y axiales. Por lo menos el coronal que quede perfecto. Bien, la holoprosencefalia también es un defecto en el cierre completo de los hemisferios, y que afecta principalmente a que no se logre completamente el sellado y la formación del cuerpo calloso. Hay una deformidad anatómica en la conformación de los ventrículos laterales y obviamente el cierre embrionario completo. Clínicamente estos pacientes no son compatibles con la vida, y si son compatibles no duran mucho tiempo en vida. También la resonancia está indicada para hacer el valor predictivo de estos pacientes cuando la ecografía no es concluyente o se quiere dar una confirmación más certera. Que estas imágenes también las más idóneas son el plano coronal y el plano axial, dada la espera del cierre de los espacios íntimos. Tenemos otra patología que es de cierta incidencia, que también me tocó hacer con algo de incidencia, que es la colpocefalia. La colpocefalia es un trastorno que evidencia un crecimiento anómalo de las astas occipitales de los ventrículos laterales, que muchas veces pueden causar efectos asintomáticos en el paciente. Más que un diagnóstico, es un hallazgo, que es algo en específico que se puede dar en base a otros síntomas neurológicos como microcefalia, agenesia de cuerpo calloso, mielomeningocele, lisencefalia, megasisterna magna, entre otras condiciones o anomalías del sistema nervioso central. Clínicamente se presenta como una ampliación de uno de ambos ventrículos desde el segmento posterior en las astas posteriores de los ventrículos laterales. Por lo tanto, la proyección en la que nos tenemos que jugar el todo por el todo es el plano axial sí o sí, y si podemos desproyectarlo desde el plano sagital, para ver obviamente este alargamiento y esta normalidad de las astas posteriores. También me tocó, y esto es un caso bastante especial, porque teníamos dos diagnósticos que teníamos que desproyectar, que era Arnold-Chiari y mielomeningocele. Estos cuadros obviamente generan un aumento del contenido del líquido cefalorraquídeo en los ventrículos laterales, provocando una hidrocefalia. Así que lo que se quería comprobar es si había un descenso significativo de las amígdalas severosas y además un defecto del tubo neural, que en este caso se daba a nivel lumbar. Si se fijan, y obviamente dado el diagnóstico clínico, Arnold-Chiari sí o sí, el plano que nos tenemos que jugar el todo por el todo es el plano sagital, como se visualiza en nuestra imagen. Y además teníamos que hacer no solamente el plano sagital cerebral, sino que teníamos que hacer el plano sagital de la columna vertebral, demostrando en este plano obviamente el defecto del tubo neural, como se visualiza. Este es otro caso que tuve que hacer, que es sumamente raro, porque les comenté anteriormente, los defectos del tubo neural habitualmente se dan
hacia lumbares, que era un meningocele cervical. Si se visualiza acá, en este caso me tuve que jugar el todo por el todo, el plano axial y el plano sagital. Era un caso bastante atípico a lo que hemos recibido como pacientes fetales. Y de hecho, este defecto también hacía un compromiso del contenido cerebral. El síndrome de Dandy-Walker habitualmente me tocó verlo bastante en pacientes que venían de Rancagua, trabajaban como temporeras en estos sectores, ¿ya? Fue bastante recurrente la incidencia, habré hecho unas 15-20 pacientes en un rango de 2 años, ¿cierto? En donde la incidencia fue alta para este síndrome. Se asocia a la presencia o a la sobreexposición de pesticidas, ¿cierto? Así que el síndrome de Dandy-Walker es una anomalía, un defecto en el crecimiento del cerebelo que puede generar complicaciones como hidrocefalia, macrocefalia y obviamente trastornos neurológicos que pueden complicar el desarrollo de este feto, de este pediátrico posteriormente. Así que como estamos viendo un defecto del crecimiento del segmento cerebeloso, los planos de mayor consideración para nuestro protocolo y que nos tenemos que jugar el todo por el todo va a ser nuestro plano sagital y nuestro plano axial. Ahora, ¿nos podemos encontrar con otras patologías? Claro que sí. Dentro de las patologías que no son de neuro, ¿cierto? Van abocadas directamente a tórax, abdomen y pelvis. Así que vamos a ver algunos casos que tuve la oportunidad de realizar. Dentro de ellos, este no tuve que realizar, pero me lo prestó una colega que hace mucho tiempo se hizo un estudio de siameses. Esto son imágenes del Instituto de Neurología, ¿cierto? Del INCA, en donde hicieron estos estudios de siameses para hacer la cirugía, que es bastante interesante. Fue todo un revuelo. Bien, como les comenté anteriormente, dentro de las anomalías más comunes de los estudios de cuerpo, partes blandas son las hernias diafragmáticas. Este es un caso que generó una hernia diafragmática a izquierda, que es lo más común de ver. A derecha es muy raro, pero a izquierda este defecto es bastante recurrente. La hernia diafragmática izquierda hace que se desplace el contenido abdominal, principalmente en contenido intestinal, y se aloje en el espacio torácico, generando compresión del parénquima pulmonar. Así que el plano que nos permite caracterizar sí o sí, el que tenemos que jugarnos el todo por el todo, es el plano coronal y el plano sagital. En este caso igual fue algo interesante comentar porque este paciente además tenía una complicación hemorrágica intestinal, así que el plano axial también fue muy importante para este estudio. Y además no solamente teníamos que agregar el T2, sino que también tuvimos que agregar el T1, como se visualiza en esta imagen, para la desproyección del contenido intestinal, como se visualiza en esta imagen. De hecho, toda la distorsión anatómica que involucró esta hernia diafragmática, que generó desplazamiento del mediastino, ¿cierto? De la cámara cardíaca, oclusión completa de parénquima pulmonar, ¿cierto? Disposición ascendente de los intestinos y anomalías también en el crecimiento vascular y la sospecha de una hemorragia local. También agregamos los planos sagitales, ¿cierto? En donde se visualiza no solamente la anatomía normal en la imagen T2, sino que también el contenido vascular en las imágenes potenciadas en T1, aprovechándonos de estos defectos de artefactos de la sangre en este tipo de imagen. Y no solamente vamos a estudiar al feto, sino que además vamos a estudiar a la mamá, ya cómo está alimentando al feto a través de los estudios de placenta. El estudio de placenta se hace cuando existen factores de riesgo en la cual puedan ser embarazos no viables o embarazos de alto riesgo, que vamos a ver más adelante que existen varios tipos de la disposición de la placenta y que alguna de ellas puede generar riesgos que pueden ser letales para el feto y para la mamá. Me tocó también hacer un caso de embarazo ectópico de una paciente que deseaba estar embarazada y fue bastante complejo el poder concebir. En el caso de ella era una paciente longeva y su embarazo fue ectópico. El tema de este embarazo que no se pudo llevar a cabo y que tuvieron que hacer un aborto clínico, dado que el embrión se implantó en el segmento intestinal. Literalmente se alojó en la zona mesentérica, siendo de alto riesgo tanto en el crecimiento placentario como en la creación vascular local para la alimentación del crecimiento fetal. Así que dadas estas características, la paciente tuvo que realizarse un aborto clínico. En este caso agregamos imágenes Singer Shot, Fast Turbo Spineco y
y secuencias turboespinecas. Bien, les había comentado que la placenta tiene distintas disposiciones. Lo más habitual es ver la placenta en su segmento medio lateral o lateral superior. ¿Ya? Esas disposiciones no generan riesgo ni para la madre ni para el feto. Sin embargo, hay disposiciones placentarias que pueden generar conflictos y que va a depender de la forma de crecimiento placentario, que tenemos la placenta creta, la placenta increta, y además podemos situarnos en una condición especial o podemos encontrar una situación especial como placenta previa, que es cuando la placenta crece en la abertura del cérvix, y eso genera conflictos principalmente en el proceso de trabajo de parto, puesto que está el feto en la posición cefálica, o puede que semanas antes, con la cabeza empiece a apretar en la placenta y genere una hemorragia placentaria y puede generar un riesgo para la mamá y el bebé. En las otras condiciones, el acretismo placentario, que es lo más habitual, o en condiciones más avanzadas, increta o percreta, es cuando la placenta genera un crecimiento no de la forma endometrial, sino que empieza a hacer invasión de las capas musculares e inclusive pueden pasar el segmento seroso y puede generar complicaciones hemorrágicas que pueden complicar. Así que estas imágenes habitualmente se deben estudiar con secuencias FAST turboespineco para darnos una mirada general de estos casos, y posteriormente trabajamos con secuencias turboespineco porque aquí sí es que necesitamos resolución espacial. La placenta la vamos a estudiar en potenciaciones T2 tal cual en los protocolos de pelvis, ¿cierto? Vamos a agregar secuencias balance si así lo permitan, o en casos de complicaciones cuando tenemos anomalías del cervix o crecimientos anómalos de la placenta cuando son percreta principalmente, y sí o sí tiene que ir un T1 turboespineco en la zona del cervix. Entonces vamos a hacer cortes dirigidos a la placenta dependiendo de la disposición de la placenta y del crecimiento de la placenta, que puede abarcar segmento medio inferior del saco, ¿cierto? Hasta el cuerpo uterino o el canal vaginal, y además un T1 que va exclusivamente al cervix para ver si existe hemorragia o si la paciente presenta hemorragia, sí o sí indicar un T1 turboespineco, porque pueden existir factores de riesgo de complicaciones en el embarazo que pueden poner en riesgo la vida de ambos individuos, ¿cierto? Este es un caso de dos condiciones que son sumamente raras y que se dieron en este embarazo. Esta mamita tenía un acretismo placentario, ¿cierto? Un crecimiento anómalo en donde ya había parte de infiltración al componente muscular, ¿cierto? Y además tenía placenta previa. Entonces, como el paciente estaba en posición cefálica, esta disposición anatómica estaba generando compresión de la placenta y estaba ocasionando una hemorragia. ¿Y dónde comprobamos la hemorragia? En la imagen que encontramos a la derecha de la pantalla inferior. En este caso tenemos una imagen potenciada ante T1 turboespineco, en donde sí ahí nos demuestra que a nivel del cervix había una hemorragia y concuerda con la sintomatología de la paciente que sí estaba teniendo hemorragia de concluir con el embarazo. Eso, chicos, espero que haya sido útil. Las resonancias fetales no se dan mucho aquí en Chile, son muy pocos los lugares y son muy pocos los tecnólogos que están especializados o que tienen entrenamiento en resonancia fetal. Es un examen bastante entretenido imaginológicamente, nos podemos encontrar con muchas cosas, pero hay que tener mucha destreza en física para poder obtener el mejor resultado posible en el menor tiempo para disminuir los riesgos para la mamá como para el feto. Que estén muy bien, nos vemos.